pues más o menos hemos terminado conociendo el estado del bienestar con sus gastos múltiples, con, bueno, su politiqueo, su defensa de lo público, su liquidación trimestral del IVA, pues para los autónomos, sus retenciones bestiales en el impuesto sobre la renta. Es decir, un Estado que cuando se ve amenazado, pues recurre, le entra el pánico y pone al tesoro en aprietos. Es lo que hemos padecido en los últimos 6 o 7 años en España. Es decir, aquí estamos fatal, pues vamos a endeudarnos. Así es como termina. Bueno, ojo, no es el único país. A Francia le sucede lo mismo, a Alemania le sucede lo mismo. Son países con deudas públicas muy altas porque tienen que financiar su estado del bienestar, que es costosísimo. Puede incluso este estado, y esto es lo más sorprendente, llegar a ser sostenible. El caso de, no sé, Suecia o la propia Alemania. En Alemania, por lo menos, por ahora han conseguido hacerlo sostenible. Si se practican algunas reformas puntuales y la sociedad o la economía es muy productiva, caso, por ejemplo, de la economía alemana, de la economía sueca, hay unas cuantas empresas gordas, la gente está bien preparada, va a trabajar por las mañanas, etcétera, es competitiva, se deja que la economía privada respire. Bueno, pues el estado del bienestar nos puede parecer mal, pero se sostiene, es viable en una palabra. Es lo que han conseguido, por ejemplo, en los países nórdicos, en Dinamarca, en Suecia, en Noruega, en Finlandia. Han conseguido hacer un estado del bienestar viable económicamente. Un estado del bienestar es algo así como un escote, pagar una cena a escote. Es decir, un escote progresivo, eso sí. Como si fueseis con unos amigos a cenar y a la hora de pagar, decís, bueno, vamos a ver cada uno que diga lo que gana al mes y paga en función de sus ingresos mensuales. Sé que es un poco delirante, pero en eso consiste el estado del bienestar. Es decir, por lo mismo, cada uno paga una cantidad distinta. Pero bueno, todo hay, como dicen, todo esto es una especie de contrato social que nadie ha firmado, que no se nos había informado antes de él, pero bueno, está ahí. A fin de cuentas, es, como todo en la especie humana, es un mito, de las sociedades humanas, un mito en el que hemos vivido nosotros, en el que nos ha tocado vivir a nosotros en la primera mitad del siglo XXI y en la última del siglo XX. Es decir, tenemos que poner una serie de servicios en común, pagándolos en función de nuestra renta. Esa es la esencia misma del estado del bienestar, de lo que conocemos como tal. Es decir, el Estado toma de aquí y de allá, te quita una parte de lo que ganas, te mete una alcalaba, es decir, un impuesto, esto es de un IVA abracadabrante del 21%, trinca cuando se muere tu padre, trinca cuando vas a comprar una casa en la playa, trinca siempre, y la cantidad, que es siempre muy crecida, generalmente equivalente a la mitad de la riqueza nacional, pues la dedica a financiar una serie de servicios comunes que algunos los conocemos, que son la sanidad, la educación, la cultura y todas estas cosas. Ya está. Luego también, bueno, pues puede ser puertos sin barcos, estaciones de AVE sin pasajeros y cosas por el estilo, aeropuertos sin aviones. Pero bueno, esto es una cuestión de que tienen mucho dinero y no saben dónde meterlo. Una sociedad que adopta el estado del bienestar como regla económica puede sobrevivir. Ahí tenemos a los suecos. Bueno, sobrevivir de aquella manera, pero sobrevivir. Y puede incluso mantener niveles de vida altos, unos niveles de renta buenos, etc. La peculiaridad de este escote, es decir, de este pagamos a medias, bueno, a medias no exactamente, pero en función de nuestros ingresos, es que si alguien queda puntualmente sin dinero, se presenta a la cena y no tiene nada, los bolsillos vacíos, pues se le invita a cenar. Pero tiene que demostrar previamente que no tiene un duro y que no tiene un duro contra su voluntad, es que simplemente se quedó desempleado, pero va a recuperar el trabajo mañana o el mes que viene y después seguirá contribuyendo. Es decir, mediante subsidios personales, puntuales, hay que demostrar en una palabra que uno es pobre, en un sistema del bienestar. No puedes enchufarte a los subsidios fácilmente. Se vigila, se considera que nuestra función es trabajar. Hemos nacido para esto y hay que mantener además los servicios comunes. Bien, esto pues es nuestro sistema económico, o el consenso general. Cuando hablan del consenso y cuando hablan el mito en el que hemos nacido y en el que muy probablemente, bueno, seguramente nos moriremos. Y en el que han nacido nuestros hijos y se morirán nuestros hijos, porque esto, mientras haya gente produciendo, se mantendrá porque está concebido a mayor gloria de la clase política, que es a fin de cuentas la única capaz de cambiarlo. El estado del bienestar, como veis, se basa en el trabajo. Es decir, el centro de todo es el trabajo, el empleo. Tú tienes un empleo y la mitad de lo que ganas, o más, se lo entregas al gobierno para que se lo gaste en estas cosas. Para que haga túneles, hospitales y todas estas cosas que todos están encantados. Centros cívicos como este, esto es parte del estado del bienestar. Este micro con el que estoy hablando, la silla en la que estoy sentado. Esto probablemente se lo decía antes a Rayo. Digo, esto seguro que está vacío toda la semana.
vamos, fijo, o tendrá poquísima actividad, pero en cambio, pues abierto está. Esto es estado del bienestar. La conserje que hay en la puerta pues trabaja y tal y cual, tiene aquí un tipo que vendrá a limpiar. Es decir, el centro de todo es el trabajo. El estado del clientelar es algo muy distinto, algo muy diferente a esto. A diferencia de lo que estamos acostumbrados, del estado en el que vivimos normal, en el que tú te naces, te educa el Estado, por cierto, encuentras un empleo, el Estado te educa para trabajar en el Estado, precisamente, encuentras un empleo y trabajas la mitad del resto de tu vida hasta que al final te obsequian con una pensión que también te la da el Estado. Bueno, tiene cierto equilibrio, digamos, casi cósmico. Es un coñazo y es un horror, pero, bueno, para alguien que no tenga muchas ambiciones o que le guste ser un siervo, funciona. En cambio, el estado clientelar es parte de un principio muchísimo más dañino. Es una cosa que parte de la idea, o su origen es que una parte de la población tiene el derecho a vivir a costa de la otra parte, sin más, sin dar ninguna explicación más. Es decir, lo que poníamos del tipo que se presenta a la cena y dice, bueno, hoy me tenéis que invitar, pero el próximo mes ya pondré mi parte. Bien, en un estado clientelar se puede tener a la gente o una parte de la población sin necesidad de aportar nada nunca, desde que nace hasta que se muere. Y dices, bueno, pero eso siempre sucedió, ¿no? Siempre hubo pobres, desasistidos, siempre hubo, bueno, lo que ellos llaman los excluidos, ¿no? Los mendigos y tal. No. Esto es directamente una parte creciente de la población que tiene una especie de derecho divino a vivir a costa de la otra. Ya sea trabajando, pues yo qué sé, en sectores hipersubsidiados, empresas públicas y cosas por el estilo, o directamente sin trabajar. Esto lo hemos visto ahora, hace un par de años, cuando empezaron con lo de la renta básica, es eso, se basa sobre esa filosofía. Juan Ramón hizo un libro sobre la renta básica. Es decir, y si salimos a la calle, muy probablemente encontremos un montón de gente que la defiende. Te dice, ¿cómo que no? No sé, que voy a estar yo aquí solo por existir, solo por ser quien soy, voy a estar recibiendo una cantidad de dinero todos los meses. Sí, claro, no es una cantidad muy grande, pero podrás vivir con ella. Esto, claro, implica un gobierno que cambie los términos, o los principios, digamos, y que convierta el trabajo en algo necesariamente malo y sospechoso. Esta filosofía, este planteamiento es, si trabajas en el sector privado, te enfrentas a la competencia, eres un tipo que te esfuerzas, que tratas de servir bien a los demás, o de al menos preocuparte de saber qué quieren para servirlos bien, entonces eres sospechoso. Te estás enriqueciendo, buscas los intereses privados. Para eso previamente se ha hecho una selección muy sabia de ciertas palabras, cambiándoles el significado. Por ejemplo, la palabra beneficio, que debería ser una palabra positiva, he tenido beneficio en tal emprendimiento, es bueno. Cuando alguien dice, no, hemos tenido beneficios este año, está robando. No puedes tener beneficios, porque ¿cómo no me puedes tener beneficios? Oiga, que llevo en esto digo mucho tiempo, no puedes tener beneficios, los tienes que repartirlos entre tus trabajadores. No sé si os acordáis la propuesta esta que hizo Podemos de prohibir directamente a las empresas que tuviesen un solo céntimo de beneficios despedir a nadie. Eso, vamos a ver, pero ¿la empresa es mía o tuya? No, la empresa es mía. El gobierno, quiero decir. Y yo te digo que no puedes despedir a nadie porque todo tu trabajo está hecho, es decir, que tú no puedes ganar con esto. Si os fijáis, lo que antiguamente era la palabra lucro, que ya le habían cargado de negatividad, ahora es la palabra beneficio. Como estas hay muchísimas, ¿eh? Es decir, todas las que tengan que ver con trabajar o sacar provecho de tu propio trabajo están mal vistas. No digamos ya si además de sacar trabajo de tu propio, sacar beneficios, esos beneficios los reinviertes para crecer más. Entonces ya te conviertes en el diablo. En este caso va más allá de los impuestos, como os estoy explicando, es decir, va muchísimo más, la idea de la clientelización va muchísimo más allá. Aquí en Andalucía sabéis un montón de eso. En esta comunidad autónoma hay un montón de gente que vive sin haber trabajado en su vida, pero que nunca le ha faltado comida en el plato. Esto no es algo que me estoy inventando yo, es real. Esto repercute obviamente en un estado hiperfiscal, en el que los impuestos son algo sagrado.
No sé si os habéis fijado que en los últimos años, en España, de hará 5 años a esta parte, el peor crimen que puedes cometer, superior al estupro o al infanticidio, es el del fraude fiscal. Como te digan que has hurtado a Hacienda 1 euro, estás jodido de por vida. Se están machacando todo. No, es que este tío es un defraudador. Acordaros de lo de los papeles de Panamá. Los papeles de Panamá, bueno, lo vendieron durante 2 meses con una gravedad extrema. Bueno, estos señores le han robado a alguien. ¿Y tú qué sabes si este tipo tiene el dinero en Panamá de negocios que ha hecho en otras partes? Y en el caso de que efectivamente haya hecho una evasión en España, pues es tan fácil como tocar a la puerta y recordárselo, caballero. Debe usted tanto, por favor póngase al día. Tampoco es tan grave. Bueno, pues tratado en platós de televisión, en estudios de radio, en los propios periódicos, en las tribunas de los partidos políticos, en el estrado del Congreso de los Diputados, se trata de, legitimar en exceso la fiscalidad. Fiscalidad es todo, porque esto nada más lo mantienes con una fiscalidad altísima, que tiene que ir creciendo. Esto lo que nos indica es hasta qué punto, esta idea ha calado. Una idea que además va a repercutir de una manera u otra en la propia quiebra del Estado. Porque a diferencia del Estado del bienestar, que puede hacerse viable, como os decía hace un momento, el Estado clientelar es directamente inviable. Es insostenible, lo miremos por donde lo miremos. Es decir, tú puedes mantener un Estado así, de una barra libre, en la que una parte de la población vive a costa de la otra media, de 2 maneras. Una es con grandes recursos naturales que se vendan bien en los mercados internacionales, le hace petróleo, o si tienes grandes reservas de gas, o yo que sé, cantidades ingentes de oro, que puedas ir colocando mientras no tengas mucha población, bueno, luego hacer una derrama, como lo que hizo Chávez y Maduro en Venezuela. Y la otra es enchufando tu presupuesto al de otro país, o al de otro territorio, es decir, o a contribuyentes ajenos. Vale, los míos no me lo pueden pagar, pero los de fuera sí. Si os acordáis, durante los años peores de la crisis, todas las soluciones que daban, los pirracas estos, eran siempre las mismas. Bueno, vale, ya no pueden pagar los contribuyentes nacionales, luego vamos a enchufarnos a los contribuyentes alemanes y holandeses. Os acordaréis, ¿no? Bueno, Rayo lo denunciaba muy a menudo. Decía, no, aquí es que todo quieren echárselo a la espalda a los contribuyentes alemanes. Es decir, en el fondo, era como la última carrera. Bueno, ya, nosotros ya no podemos, a la vista está que ya no podemos, a la gente ya los bolsillos no le queda una sola moneda, están endeudados hasta las cejas, han perdido su empleo y aquí no podemos sacar más, les hemos exprimido, les hemos escurrido como toallas. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues vamos a ir a ver si los alemanes se dejan, y fue puesto a esta campaña. Yo recuerdo una manifestación delante de la embajada alemana en Madrid en el año 2012, y básicamente lo que les estaban diciendo era... estaban con otra pancarta y tal y cual diciendo que eran unos nazis y un no sé qué, pero lo que había detrás de ese mensaje o el mensaje que había detrás de esa pancarta real era: seguid financiando. Aquí realmente queremos seguir manteniendo esto y la única manera de que aquí no haya recortes es que, recortes, es decir, que se mantenga el nivel de gasto, que luego lo mantuvieron a pesar de todo, porque más que mantener el contribuyente alemán ha sido el comprador de bonos extranjero o nacional, pero al final lo han conseguido mantener de aquella manera. Bueno, el Estado, y ya con esto voy a terminar, el Estado clientelar es mucho más dañino que el del bienestar. Increíblemente más dañino porque toca la fibra moral de la sociedad. Por un lado, provoca grandes cantidades de corrupción. Una cosa y la otra van de la mano. Si creamos la renta básica mañana, ya sabéis que el que parte y reparte se lleva la mejor parte, ¿no? La corrupción es siempre equivalente a la cantidad de políticos que hay entre medias. En un país con pocos políticos y con poco dinero los políticos, hay poca corrupción. Por otro lado, fomenta la vagancia. Y la vagancia no es buena. Aunque ahora parezca facha decirlo, pero la vagancia es un horror. La gente tiene que tener una ética del trabajo. Y debe tenerla bien asentada desde que es pequeño. De que en la vida tienes que abrirte paso por tus propios medios. Y esta, por ejemplo, la han devastado con una generación ya. La ética de que tienes que valerte por ti mismo a partir de cierta edad, una vez has salido del nido. Y, aparte de eso, estigmatiza la creación de riqueza, lo que os comentaba antes. Es decir, todo lo que hagas por ti y por tu familia es malo. En el fondo es mentira, porque ellos lo hacen por sí mismos.
pero si lo haces tú entonces es malo. Claro, un país que no tenga empresarios, que no tenga gente que eche para adelante, es un país que está condenado. Y luego, por último, una cosa en la que no se suele tener en cuenta, no se suele caer, y es que glorifica la pobreza como algo deseable. Y no, la pobreza no es algo deseable, en absoluto. La glorificación de la pobreza es probablemente el peor y el que más tiempo nos va a afectar, el que más va a calar en la sociedad. La idea de que, bueno, ser pobre tiene algo de noble. La pobreza no tiene ninguna nobleza. La pobreza lo único que tiene que hacer es desaparecer. Ya está. Ahora, hay que tener en cuenta que ellos necesitan a los pobres. Cuando digo glorificar la pobreza es glorificar la igualdad, que es convertirnos a todos en pobres. No ellos al contrario denuncian la pobreza. Es decir, la idea de que vivir con pocos bienes y servicios, que no otra cosa es la riqueza. No os engaño, digo, no, riqueza espiritual y tal y cual, sí, porque esa es subjetiva. La única que podemos objetivar es la riqueza material. Que vivir con poco, es decir, como decimos en Madrid, que vivir hecho un putas es cojonudo. No es verdad. En absoluto. La idea esa de que se sirve ahora muchísimo, ¿no? De no, aquí tú con la bicicleta y tal y cual, no sé qué. En absoluto, no, aquí no hace falta, para que sea sostenible y tal y cual, lo que tenemos que hacer es evitar tener camiones en las carreteras porque contaminan. Joder, pues, ¿cómo vamos a traer la fruta hasta aquí? Bueno, pues no se come fruta, tampoco hace falta, productos de proximidad, pues joder, no sé qué vamos a comer en Madrid, que la tierra no da nada. Manzanas y solo en temporada. No sé si me entendéis la idea. Un poco ese nuevo mundo que traen en sus pechos y en sus corazones. Bueno, pues ese nuevo mundo es una mierda, que lo sepáis. Una mierda absoluta en la que ellos no soportarían vivir no creo que ni una semana. Pero bueno,